Babel Latino presenta a los doctores Jorge Salas y Homero Ochoa en Somos Salud, un espacio de ciencia y conciencia en colaboración con la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral. Listo. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Entonces, la definición no es más que una pérdida gradual y progresiva de la capacidad renal, establecida de 3 o más meses. Es decir, es una enfermedad que se va progresando conjuntamente en el tiempo. Es decir, que el riñón se va dañando a partir de los 3 meses, va teniendo esta dificultad. Entonces, dentro de esto, ¿cuáles son las funciones y cómo va a ir dañándose el riñón? Entonces, primero tenemos que saber que puede haber un daño estructural, es decir, que se puede detectar mediante técnicas por microscopios o por imágenes, a ver que hay un daño estructural como tal, es decir, de la anatomía del riñón y las funciones. Es lo que lleva a la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son estas funciones? Tenemos la eliminación de los productos de desecho. ¿Cuáles son los productos de desecho a partir de del metabolismo de los nitrógenos? ¿Cuáles son estos? Tenemos de ejemplo la creatinina, la urea, el ácido úrico. Tiene que ver directamente con el equilibrio hidromineral que origina a partir de la natremia, es decir, del sodio, o los niveles también de potasio, calcio, fósforo y magnesio. También tiene que ver con el equilibrio ácido-base, que produce normalmente acidosis metabólica. La función del riñón también tiene que ver con otras partes del sistema del cuerpo humano como tal, como cual, por ejemplo, la formación de la eritropoyetina, que tiene que ver más adelante, como vamos a hablar, con las manifestaciones clínicas, como la anemia. La activación de la vitamina D, la activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que hablamos en programas anteriores, que tiene que ver directamente con la manifestación de la tensión arterial, es decir, que puede provocar hipertensión arterial. Es un factor de riesgo y una enfermedad para esto. También participa en la conversión de la T3 y T4 a nivel de la tiroides, degradación de insulina y cortisol, y ciertas alteraciones como la pérdida de proteínas y alteraciones del sedimento urinario. Pues, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Ya que hemos hablado de las funciones, entonces, cuando un paciente nos llega a la consulta o cuando ustedes ven a algún familiar que tiene palidez, es decir, que sea pálido, que tenga su piel seca, un tinte melánico, es decir, un blanquecino como las velas, que tenga plurito, es decir, que le pique el cuerpo y que a su vez pueda tener manifestaciones de edema tanto en los miembros inferiores de sus piernitas o en la cara o a nivel de todo el cuerpo. Respiratorias, vamos a tener arritmia respiratoria, así que no respiremos normalmente como tenemos que respirar, es decir, que tengamos inspiración, otra inspiración y la expiración. También podemos tener disnea, es decir, dificultad para respirar. A nivel cardiovascular vamos a tener hipertensión arterial, como hablé anteriormente, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, insuficiencias cardíacas y pericarditis. Digestivas, vamos a tener aliento urémico, la anorexia, náuseas, puede haber sangramientos e hipo. Hematológicas, la anemia por la eritropoyetina, puede formarse también púrpura, es decir, colores desde el punto de vista violeta, que también puede darse manifestaciones dermatológicas, y epics, es decir, sangramientos. Neurológicas puede darnos somnolencia, confusión mental, incluso puede llevarnos a convulsiones. Endocrinometabólicas causan hiperparatiroidismo secundario. También, como la vitamina D3, también puede dar problemas a nivel de la formación de óseo, ¿no? Que también participa directamente con otro tipo de minerales. Puede generar disfunción sexual, amenorrea, es decir, dificultades con el tema de las metorragias, es decir, con el ciclo menstrual de las mujeres, y resistencia a la hormona de crecimiento. Tenemos que saber de que para cuando tengamos este tipo de manifestaciones no sea muy tarde. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos para tener insuficiencia renal crónica, Homero? Gracias, Jorge. Es importante que la gente conozca, antes de ir a los factores de riesgo, que nosotros tenemos, o el 99% de la población tenemos 2 riñones, son 2. En raras ocasiones existen personas que nacen con un solo riñón por una génesis renal o otras malformaciones, pero de forma general tenemos 2 riñones. Cada uno de nuestros riñones es del tamaño del puño de una persona. Usted mismo como persona se hace un puño y ese más o menos debe ser el tamaño aproximado de su riñón.
Y la función principal, como la dijo Jorge, es eliminar o filtrar la sangre para eliminar los desechos, el exceso de agua, todo lo que se elimina a través de la orina. ¿Ya? Por eso es la importancia de tener unos riñones saludables y los controles médicos frecuentes y evitar caer en la enfermedad renal crónica. Antes llamada insuficiencia renal crónica, pero ya bibliografías actuales ya la denominan como enfermedad renal crónica. Existen múltiples factores de riesgo para nosotros caer en esta enfermedad. ¿Cuáles son? Por uno, la edad. Es más frecuente en personas mayores de 60 años, ¿ya? Aunque en ocasiones también hay pacientes que tienen una enfermedad renal crónica de inicio precoz, es decir, en lactantes o en neonatos, pero de forma general afecta mayormente a las personas mayores de 60 años. Otro factor de riesgo son las infecciones sistémicas, infecciones urinarias con repetición y los cálculos renales o litiasis renales. También enfermedades obstructivas del tracto urinario. Otras causas que pueden ser secundarias son el uso de fármacos. Hay fármacos que son tóxicos, se metabolizan en el riñón y causan una insuficiencia renal crónica. Un ejemplo claro de eso son los antiinflamatorios no esteroideos, la prednisona, hidrocortisona, dexametasona, que son los de uso más frecuente. Otras causas ya sociales, un nivel socioeconómico bajo, minorías raciales, afecta mayormente a las personas de piel negra y los pacientes latinos o indioamericanos. Además de esos factores de riesgo están los factores genéticos, antecedentes familiares de personas de primera o segunda línea con una enfermedad renal crónica previa, trastornos cardiovasculares, como decíamos, la hipertensión arterial es como una enfermedad y también es un factor de riesgo para llevar, si es que no hay un control estricto de la presión arterial, vamos a caer en una enfermedad renal crónica. Y las causas, como les dije, en los pacientes neonatos o lactantes son el bajo peso al nacer, de ahí la importancia del tabaquismo en las madres o en los padres y el alcoholismo, el ingerir de bebidas alcohólicas. Es importante para evitar que los niños nazcan con una enfermedad renal crónica, ya previa, por malformaciones de vías urinarias también, y la enfermedad de quistes renales, poliquistosis renal. Estos son los factores de riesgo que más acorde van a provocar una enfermedad renal crónica. Sí. Continúa. Quería que nos hables del tema de cómo vamos a hacer el diagnóstico. Sí, eso mismo. O sea, para llegar al diagnóstico, como siempre, la parte del diagnóstico de una enfermedad, nosotros vamos desde la anamnesis, quiere decir la entrevista primera que tenemos con el paciente, el estudio mediante exámenes de laboratorio, exámenes de imagen y exámenes, ¿cómo se llama? Citológicos o histológicos, ¿ya? Ahí vamos a indicar cosas concretas y simples, que son la urea, creatinina y ácido úrico. Esto para ver el filtrado glomerular, quiere decir para ver qué cantidad está filtrando el riñón o qué cantidad está eliminando de desechos, ¿ya? Otros exámenes que se hacen son las proteínas, la albúmina y la globulina son las proteínas completas para identificar si está eliminando proteínas por la orina, que es un indicativo de que pueda tener una insuficiencia renal aguda y que pueda llevarse a hacer la enfermedad crónica. Una cosa importante, cuando el paciente está en enfermedad renal aguda por más de 3 meses y en ese transcurso de 3 meses el paciente no recupera su función renal, ya va a atravesar una enfermedad renal crónica. Es importante ese concepto, que lo sepa, ¿ya? El estudio de imagen es para ver la estructura del riñón y la estructura de las vías urinarias. Como le dije, hay una causa y factores de riesgo que son las malformaciones o obstrucción de vías urinarias que llevan a una enfermedad renal crónica provocando una hidronefrosis, que quiere decir que el riñón se llena de agua y aumenta su tamaño, ¿ya? Entonces hay que hacer un estudio de imagen, ecografía,
puede ser una resonancia magnética o una tomografía para ver la estructura renal. Y el examen histopatológico en caso de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, se hace la biopsia renal para estudiar, el patólogo estudia eso en un microscopio para ver la causa en sí de insuficiencia renal, que en ocasiones, y la gran mayoría son de ese tipo. Hay que hacer una biopsia para identificar cuál es la causa que está provocando esta enfermedad. Y lo otro es ya, como le digo, la clasificación. Existen 5 estadios en los que nosotros podemos clasificar la enfermedad renal. Eso es de acuerdo al aclaramiento de creatinina. Son temas un poco más amplios, pero o sea, en cualquier estadio que el paciente esté, es importante el tratamiento, es importante los cuidados para evitar caer al trasplante renal o a la diálisis, ¿ya? Sí, Jorge. Tenemos que saber que los estadios también nos van a delimitar el tema del tratamiento y la conducta que vamos a tener. Tenemos estadio del 1 al 5, eso según el filtrado glomerular que habló Mero. En sentido general tenemos mayor a 90, de 90 a 60, de 60 a 30, de 30 a 15 y menos de 15, en ese orden. Entonces ya cuando estamos en estadios finales es cuando viene la diálisis. Entonces, en sentido general, antes de hablar del tratamiento, queríamos hablar de la prevención, que es lo más importante, que es de este programa de Ciencia y Conciencia, ¿no? Como especialista de atención primaria de salud. Entonces, primero tenemos que saber los factores de riesgo que había dicho Omer, es decir, pacientes que sean obesos, que tengan dislipidemias, que tengan hipertensión arterial y diabetes mellitus. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial son una de las principales causas de insuficiencia renal crónica. Entonces, estas enfermedades tienen que sí o sí mandarse ciertos exámenes para diagnosticar precozmente y evitar que se produzca esta insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mandar? Creatinina, como dijo Mero, para el diagnóstico, microalbuminuria en los lugares donde se puedan hacer, ácido úrico, exámenes de biometría para ver cómo está la anemia. Cuando tenemos pacientes que tienen anemia, que no mejora el tratamiento, tenemos que ver si es que es de la función renal, porque directamente tiene que ver con la eritropoyetina. Entonces, hay ciertas personas que tienen que hacerse aparte, como dijo Mero, también tiene que ver mucho con la edad, a partir de los 60, 65 años, tiene que mandarse una microalbuminuria. Personas que tengan enfermedades de vías urinarias constantemente o que tengan cálculos, de igual manera tiene que pesquisarse con el tema de los marcadores de daño renal. Instalación temprana, si es que nosotros tenemos hipertensión o diabetes, es implantarle tempranamente el tratamiento nefroprotector y evitar los medicamentos que son nefrotóxicos. Entonces es importante para toda la prevención. Factores de riesgo, evitar que esos factores de riesgo, si ya se convirtieron en enfermedades, progresen a una insuficiencia renal crónica y pesquisar anualmente a las personas que tengan este factor de riesgo para evitar que caigan en enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de sentido general? Y eso también es por los estadios, y tenemos que ver que tiene que tener clínica urémica y tiene que tener también dificultades y manifestaciones clínicas y del filtrado glomerular. No es simplemente instaurarle la dieta por instaurarle o darle diálisis porque tenemos que darle, sino que eso tiene que visitar su médico y según el estadio donde nos encontremos y si tiene o no clínica. Entonces es importante eso. En sentido general, para los radioescuchas y para las personas que nos miran, la dieta va a ser normocalórica, sí hiposódica. Acuérdense que tenemos que proteger el riñón, es decir, si tiene que ver con el equilibrio ácido-base, no podemos cargarle más de sal. Entonces, la dieta tiene que ser bajo en sal. Restricción de ciertos alimentos, como puede ser el potasio, y conducta de las proteínas animales, también puede ser de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. El tratamiento, como habíamos hablado también, que tiene que ver con la vitamina D, entonces también tenemos que aportar vitaminas, también podemos aportar ácido fólico. Dijimos de la vitamina de la eritropoyetina, es un componente para la formación del glóbulo rojo. Entonces, como se forma ahí la eritropoyetina, si no se forma la eritropoyetina en el riñón, vamos a tener anemia. Entonces, por más que tengamos aporte de hierro, si no tenemos la eritropoyetina, no se va a formar nunca el hematina. Entonces, tenemos también que dar tratamiento para la anemia con la eritropoyetina recombinante humana. También hablamos del crecimiento corporal, entonces también tenemos que dar hormona de crecimiento. Controlar constantemente el aporte de líquidos por el equilibrio hidromineral que vamos a tener. Corrección de la acidosis metabólica con bicarbonato de sodio, si fuera el caso.
uso racional de antibióticos, porque ciertos antibióticos se eliminan por vía renal, entonces también tener mucho cuidado con eso, y la vacunación temprana a todos los niños que tengan insuficiencia renal crónica y el apoyo psicológico. Entonces, y en últimos parámetros, en últimos estadios, pues la diálisis. Entonces, eso es en sentido general lo que es la insuficiencia renal crónica. Recuerden que es una manifestación, un daño renal progresivo en el tiempo, que tiene que ver con enfermedades que causan daño renal. Tenemos que prevenirlo para evitar para que llegar a estadios terminales. El tratamiento es importante con tiempo, visiten siempre su médico, y personas que tengan algún factor de riesgo, envíen y pesquisemos con los exámenes complementarios necesarios para hacer esto. Este es un programa de Ciencia y Conciencia. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ricardo, nos vemos en el próximo programa. Homero, muchas gracias por el aporte. Espero que todo vaya muy bien. Un abrazo para todos. Cuídense mucho en estas fiestas. Tratemos siempre de tener una vida equilibrada, que esto es importante. Tenemos que siempre enfocarnos en que tenemos una vida por delante, y lo que somos en este momento vamos a hacer posteriormente en años posteriores. Gracias, compañeros.